Miembros del elenco de Parques Disney en Reddit, ¿qué es lo más extraño que les ha preguntado un niño mientras trabajaban ayer? Fui a Disneylandia y vi el desfile. Estaba lloviendo durante el desfile. Todos llevaban impermeables y la sirenita estaba en el desfile y ella también llevaba impermeable. Porque bueno, como todos los demás llevaban un impermeable, Ariel quería usar uno también para poder verse como todos los demás. Esto es lo que dijo mi amigo compañero de reparto en el centro de llamadas que atendió la llamada. Ahora tenemos un Discord, consulta el servidor en el enlace de la descripción. Historia 2, mi hija tenía 2 o 3 años cuando fuimos a ver a Elsa y Anna. Una fila de 4 horas, durante la cual mi hija avanzaba arrastrando los pies cada vez que se movía y luego se acostaba y dormía en el suelo cuando no lo hacía. Finalmente, era nuestro turno. Entramos a la habitación y allí están Elsa y Anna. La primera pregunta que les hace mi hija: ¿te cepillas los dientes luego? Después de que todo estuvo hecho y nos fuimos, mi hija casualmente me dice que en realidad no eran Elsa y Anna. Los verdaderos probablemente estaban ocupados. 4 horas, hombre. Aunque amo la inocencia de los niños. Espera, ¿cómo darte cuenta de que, esas no son Elsa y Anna? Los verdaderos deben estar ocupados. Esa es la única otra explicación. Absolutamente, absolutamente niño. Historia 3, entonces, aquí exconductor de autobús. La pregunta más extraña que me han hecho es: ¿dónde duermen los conductores de autobús por la noche? El niño pensó que teníamos casas en los parques y que podíamos elegir cuál. La mejor pregunta que me han hecho en mi vida fue la de un adulto, y mi esposa y yo todavía bromeamos al respecto hasta el día de hoy. Ese día tenía el estómago incómodo y tenía bastantes gases. Afortunadamente, la mayoría parecía estar en silencio. En los autobuses se oye y se huele todo tipo de cosas: caramelos, niños gritando, el tipo que no se ha bañado en todo el viaje, etc. etc. Bueno, llegó el momento de soltarme una, así que me hundí en el fondo. Mi asiento y traté de enterrarlo lo mejor que pude. Lo que salió de mí fue la cosa más maloliente jamás liberada por la humanidad. Afortunadamente, nuevamente se hizo el silencio. Esperaba en Dios que nadie se diera cuenta y simplemente lo atribuyera a otro olor a autobús. Pero unos 30 segundos después de haber cometido el acto, el caballero parado en la parte delantera del autobús empuja su cochecito a un lado, se inclina hacia adelante y dice: acabas de cortarte. Sin duda, lo más divertido que me ha pasado mientras trabajaba allí. Bien OP, como pudiste malinterpretar los parques de Disney. Cuarta historia, otros ya lo han dicho, pero las verdaderas locuras son las que dicen los adultos. Estoy seguro de que hay un montón de cosas que estoy olvidando y muchos momentos WTF menores, pero uno que se me viene a la mente fue trabajar en Splashy Mountain. La atracción se rompió y los miembros del elenco nos dispersamos a lo largo de la atracción para evacuar a la gente. Llegué a mi área para ayudar y había un tipo que estaba absolutamente furioso porque no estaba sucediendo lo suficientemente rápido. Está tratando de salir solo y le hago saber que debe quedarse quieto y esperar al grupo. También estaba en el corazón del edificio de la atracción. Esa mierda es como un laberinto. Encuentras una puerta, sales por ella y te encuentras en el maldito Tombuctú. Iniciar una evacuación tarda unos 10 minutos en ponerse en marcha, tal vez 20 si hemos intentado simplemente reiniciar el viaje primero, aunque normalmente sabemos de inmediato si se trata de una evacuación, por lo que es un poco molesto, tal vez como mucho. Pero uno pensaría que era el fin del mundo para este tipo. Está despotricando y gritando, y estoy tratando de decirle con calma que se quede sentado hasta que lleguemos a su tronco. Sacamos a los invitados de los troncos detrás de él. El procedimiento estándar es comenzar con el trabajo atrasado en la sección y avanzar hacia la primera. Y cuando llegamos a su registro, comienza a despotricar sobre cómo se orinó en los pantalones mientras tanto, señalando una mancha húmeda en su entrepierna. Sin embargo, los invitados en el tronco detrás de él, que están visiblemente hartos de este tipo, se inclinaron y dijeron que él nunca se orinó en los pantalones.
Lo vimos salpicarse el agua para que pareciera que lo hizo. El tipo era tan idiota que los extraños a su alrededor lo estaban vendiendo. Finalmente logramos sacar a todos y no le di nada para aplacarlo. Pero lo haría con cualquier otro huésped si algo saliera mal, además del pase rápido gratuito que tuvimos que darle porque todos reciben uno. Disfruta paseando por el parque con la entrepierna mojada, imbécil. Historia 5, vamos a ver. 1. Durante el éxodo posterior al desfile en una tienda repleta que solo vendía sombreros, ¿dónde están tus cucharas? 2. Puedo subirme a la barandilla. 3. ¿Qué quieres decir con que no puedo quitarme la camisa? 4. ¿A qué hora es el desfile de las 3? 5. Puedes detener el desfile para que pueda cruzar la calle. Fue la única vez que agarré a una invitada cuando estaba a punto de lanzarse frente a la carroza gigante del desfile. 6. ¿Qué princesa tiene el cofre más grande? Editar. Me siguen preguntando esto, así que aquí tienen, Aurora tenía el cofre más grande. B. Yasmín quedó en segundo lugar. C. Cada Cenicienta que conocí era una chica mala sin disfraz. D. Blancanieves parecía ser una fumadora empedernida. 7. No puedo salir, ¿cómo salgo? 8. Puedo ver los fuegos artificiales. 9. Dios mío, necesito un muslo de pavo, ¿dónde están? Cariño, mamá tiene hambre. Esto fue a las 9 am, pero lo haces. 10. Pagué este boleto, quiero esto con un 50% de descuento. Cuando le dijeron que no, la señora lo agarró y salió corriendo de la tienda. Tiempos divertidos. Editar. Como tuve algo de tiempo para repasar mis recuerdos, recordé algunos otros. Intenté dejarlas como preguntas, pero algunas son menciones honoríficas. 1. ¿Cuándo dejará de llover? Esto es en Florida durante el verano, llovió todo el tiempo por la tarde. Siempre hice lo mejor que pude para explicar que es Florida y que la lluvia desaparecerá en 20 minutos, solo espera. Normalmente lo era, pero la forma en que la gente me preguntaba era como si apagara la máquina meteorológica de Disney para reírme. 2. ¿Es real el castillo? Este siempre me confundió. Es un castillo real, quiero decir, no, Florida no es conocida por sus castillos medievales de fantasía. Aunque siempre tuve que decir que sí, es el castillo de Cenicienta. Siempre debes recordar estar en el personaje. 3. Puedes colarme hasta los túneles. Esto sucedió una vez en una luna azul. Magic Kingdom tenía túneles que pasaban por debajo del parque, los miembros del elenco los usaban para moverse y la gente siempre quiere ver cómo son. 4. Necesito un regalo para mi novia, estoy a punto de proponerle matrimonio y no tengo anillo. Esto sucedió más de una vez. Fue divertido, los tipos siempre parecían muy nerviosos. 5. Puedes llamar para comprobar si las otras tiendas tienen este pin. Los comerciantes de pines dan miedo. 6. Acerca del intercambio de pines, no hay nada como caminar hacia tu descanso y que alguien agarre tu cordón y te sostenga como si fuera una correa mágica, y luego procede a examinar tus pines y luego suelta el cordón cuando no tienes nada que ellos quieran. 7. Porque toda esta gente va vestida de rojo. Esto fue hace un tiempo, pero la semana gay era algo para el área de Orlando, pero se les pidió que no la llamaran así. Semana de la diversión, creo que se llamaba. También vestían solo de rojo en lugar de arcoíris. La mayoría de la gente lo descubrió bastante rápido. Los que no lo hacían solían quedar muy sorprendidos. 8. Esto no me pasó a mí, pero una amiga mía que trabajaba en estacionamiento, me dijo que era muy común que los padres se emocionaran tanto que olvidaban a sus bebés o niños pequeños en el auto. Hacen que la gente vaya y revise los autos estacionados muy a menudo justo después de estacionar. 9. Mi compañero de cuarto era conductor en el Kilimanjaro Safari. Dijo que en caso de que un invitado cayera por el puente sobre la parte de la pista de Caimanes, se suponía que debía alejarse a toda velocidad. 10. Los grupos más cachondos son los grupos cristianos. Son los que encuentras entre los arbustos como conejitos bíblicos o siendo destrozados en Epcot. Todos sabían que debían estar preparados para que sucediera algo extraño cuando los grupos cristianos estuvieran allí. Editar.
supongo que la gente quiere más, así que haré lo mejor que pueda. En realidad no son preguntas, pero aún así. 1. ¿Dónde puedo sentarme en Splashy Mountain para secarme? Volví loco a mi amigo que trabajaba en el viaje. Su respuesta, en un banco en algún lugar de Fantasyland. 2. ¿Cuántos caracteres X hay? 1. Solo hay un Mickey, un Donald, etc. Esto, por supuesto, es mentira, pero la persona que pregunta ya es un adulto. Si dije la verdad y hay un niño pequeño a un lado fuera de mi visión que escucha las cosas, simplemente arruiné la magia. Entonces hay un Mickey. 3. Un miembro del reparto nos señalará con un dedo, se considera de mala educación. El punto Disney son 2 dedos o la palma abierta. Todavía lo hago hasta el día de hoy porque uno se acostumbra mucho a hacerlo. 4. Splashy Mountain casi siempre tiene un cierre de emergencia todos los días porque alguien se acobarda y salta del tronco antes de caer. No como en la cima, pero sucede. 5. Noche de graduación. Un idiota saltó del tronco en Splashy Mountain, levantó el garrote del hermano oso del suelo y trató de volver al tronco con él. Se resbaló y lo dejó caer en The Flume. El canal tiene a veces 9 pies de profundidad. 6. Otro dato sobre Splashy, los barcos pueden hundirse, y de hecho lo hacen, de vez en cuando. Mi amigo que trabajó en esa atracción dijo que lo mejor fue cuando un grupo de monjas se hundió. Ella me dijo que simplemente se ayudaron mutuamente a salir del tronco y se pararon cortésmente con las manos frente a ellos mientras esperaban a un miembro del elenco. Historia 7. Cuando suenan los fuegos artificiales, no permiten que el tráfico circule cerca de las lanchas detrás del parque. Siempre hay un camión de bomberos. Si intentas volver a casa, obtendrás un ángulo extraño de los fuegos artificiales hasta que terminen. 8. Tinkerbell son mujeres increíblemente pequeñas, como 120 con el equipo puesto. Diminuto. Son realmente agradables, sin embargo. 9. Hay una suite dentro del castillo. No puedes comprar una noche, generalmente se presenta como un momento mágico. 10. A los patos de Magic Kingdom no les importa nada. Siempre entraban a las tiendas, a veces con patitous. También hay gatos detrás de Main Street. Historia 6. Empecé hace 2 meses y mi trabajo no incluye mucha interacción con los invitados, pero tenía un niño que seguía preguntándome dónde estaban los personajes. Me preguntó dónde estaban Bugs Bunny y el resto de los Looney Tunes, y le volé la cabeza cuando les dije que trabajan en Six Flags con Batman y Superman, no en Disney. Historia 7. Los niños siempre fueron amables y la pregunta que hacían el 98% del tiempo era, ¿dónde está el baño? Los adultos son los que se olvidan de comportarse como personas normales. Más de un puñado de adultos se me acercaron mientras reabastecía cosas en The Confectionery. Señalaban las cosas que tenía en mis manos y que estaba poniendo activamente y, siendo 100% serios, me preguntaban, ¿eso es gratis? Sin embargo, lo peor fue mi primer día de trabajo en Main Street en MK. La caída de la cuerda acababa de ocurrir y ya tenía a un padre en mi cara exigiendo saber dónde estaban las bebidas para adultos. Eso sí, esto fue en 2017, cuando MK todavía era un parque seco. Cuando le informé de eso, se perdió y me gritó preguntas como, ¿cómo se supone que debo lidiar con mis hijos todo el día si hubiera estado fuera del horario laboral? Habría respondido con terapia. Apoyaré la sugerencia de terapia. Si necesitas alcohol para estar todo el día con tus hijos, eso es un problema. Historia 8. Una vez en Tokyo Disneyland, le pregunté a un miembro del personal, ¿cómo te ha ido el día? Inmediatamente fue a algún lugar, trajo un frasco de encurtidos y me lo dio. Estaba confundido, así que le pregunté. Me dijo que es una tradición en Disneylandia que cuando alguien te pregunta, ¿cómo te ha ido el día? Les das un frasco de pepinillos gratis. Gente que trabaja en Disneyland, por favor confirmen si es cierto porque nunca lo encontré en internet. Esto es muy específico de Tokio o te hicieron una broma muy extraña. Además,
¿A dónde fue a buscar los pepinillos? ¿Hay algún almacén de encurtidos al que fue? Eso es tan raro. Historia 9, no soy miembro del elenco, pero un niño pequeño me preguntó si yo era su padre frente a Thunder Mountain. Decidió que mi esposo y yo éramos sus nuevos padres, así que se sentó entre nosotros y preguntó si podía comer un bocado del pretzel de Mickey de mi esposo. Mi esposo lo distrajo con el pretzel de Mickey mientras yo agarraba a un miembro del elenco para reclamar un niño perdido. El miembro del elenco le dijo al niño que sabía dónde estaban sus verdaderos padres. El pobre niño comenzó a llorar porque no escuchó a su mamá al no tener una mano en el cochecito y correr delante de su familia. Historia 10, no es miembro del elenco del parque Disney, soy el niño extraño. Fui a Disneylandia en el año 2000 más o menos. Yo tenía unos 5 o 6 años. Mi primer pez dorado como mascota murió poco antes de emprender el viaje. Fuimos a la casa de Minnie y nos reunimos con ella al final para tomar fotografías. Recuerdo que había una pecera animatrónica genial en su casa, así que tuve que decirle lo triste que estaba porque mi pez acababa de morir y mi mamá me obligó a tirarlo por el inodoro. Por supuesto, a los actores no se les permite hablar, así que esta pobre alma que interpreta a Minnie tuvo que verme a mí, de 5 años, llorar por mi mascota perdida y no pudo decir una palabra. Ese actor de Minnie Mouse me dio el abrazo más sentido, cálido y sincero que he tenido en mi vida. Un saludo a todos los actores de los parques de Disney que alguna vez han consolado a un niño que llora. Te aseguro que lo hiciste mejor. Historia 11, solía ser un pirata que hacía cambios de imagen pirata en Magic Kingdom, y tenía un niño pequeño, probablemente de unos 7 años, en mi silla. Estábamos hablando de cómo yo vivía en un barco pirata, por supuesto, y en qué tipo de barco pirata le gustaría vivir. Preguntó muy preocupado, ¿cómo te duchas en un barco pirata? Y dije, no lo hacemos. Entonces mi compañero de trabajo pirata a mi lado vino y me olió la axila y confirmó que no lo hacemos en absoluto. Luego, a cambio, le olí la axila y le hice saber que ella tampoco se había duchado. Después de eso no hizo más preguntas. Una pregunta muy válida del niño, debo decir. Es como, así, viviendo en un barco pirata. ¡Qué sueño tan maravilloso! Sin embargo, como me ducho estaría pútrido y así abandonó su sueño de navegar los 7 mares. Historia 12, la mañana en que falleció el actor de Disney Channel Cameron Boyce, todos los trabajadores estábamos bastante sombríos al respecto. Teníamos todos los productos de su película y las canciones de la película sonando, así que supimos tratar el tema con delicadeza. Durante la primera hora, una chica se me acercó y simplemente me dijo, murió, ¿sabes cómo murió? Traté de alejarla, pero 4 o 5 niños terminaron contándome o preguntándome sobre su fallecimiento esa mañana incómoda. Historia 13, trabajo en DHS, Hollywood Studios, en Walt Disney World, y he escuchado algunas bastante raras. No diré el nombre de mi tienda, pero si conoces WDW, podrás adivinarlo con bastante facilidad. Al construir sables de luz, varios niños más pequeños me han hecho preguntas muy genuinas sobre cómo creo que se verá su sable de luz en la batalla o cuánta destrucción van a causar. Por lo general, es bastante alegre y divertido, pero una vez hice que la niña más dulce pasara por mi estación de sables de luz y al final, cuando terminamos su sable, muy pensativamente me informó, sí. Voy a apuñalar nombre de su hermano. La mayoría de las preguntas que respondo están relacionadas con Galaxy Edge. Me preguntan unas 4000 veces al día, ¿dónde construimos los elegantes sables de luz? ¿Dónde construimos los droids? ¿Es este el ascenso de la resistencia? ¿De dónde consigo la leche coloreada? Te acostumbras bastante rápido. Tenemos un Jedi Stitch en el estante detrás del mostrador. Tengo que decirle a 1000 personas al día que no podemos venderlo porque es un miembro del reparto. La semana pasada, le dimos a Stitch un pequeño llavero de plástico con un sable de luz, y un niño preguntó muy sinceramente, ¿alguna vez Stitch ha dejado a alguien con eso? Pero mi interacción favorita con los invitados fue con una mujer mayor de mediana edad, no con un niño. Esta señora entró,
se acercó al mostrador y supuse que me iba a preguntar direcciones o algo así. En cambio, me pregunta, ¿alguien te ha dicho alguna vez que tienes el lenguaje corporal de un Muppet? Y luego inmediatamente se fue sin decir una palabra más. Tengo muchas más historias, pero esa se quedará conmigo para siempre. ¿Y si hubieras respondido que sí, eso es algo muy específico que decir? ¿Te imaginas que te lo pregunten 2 veces dos individuos separados y sin relación dicen, sabes, tienes el lenguaje corporal de un Muppet? Después de eso, tendría algunas preguntas serias sobre mí. Historia 14, no funcionó en Disney, sino en otro parque temático mundial que hacía exactamente lo mismo. Partes del trabajo tenían como objetivo hacernos más como Disney. Los momentos más destacados que recuerdo fueron cuando estaba con uno de nuestros personajes que obviamente no puede hablar, y estaba tratando de que un niño abrazara al personaje, y se confundieron y me dieron un abrazo. Muy lindo. Y también en Navidad, trabajando como duende en la Gruta de Santa, cuando Papá Noel preguntaba a los niños qué querían para Navidad, y luego las caras de los padres cuando el niño decía algo que no esperaban. Sin embargo, son cosas extrañas, o cuando los padres intentan que admitas que hay alguien dentro del disfraz cuando estás al alcance del oído de los niños, y se vuelven bastante persistentes al respecto. Obviamente, nunca puedes admitir que los personajes no son reales. O cuando sucede al revés, y la gente olvida por completo que hay alguien con el disfraz y básicamente deja que sus hijos ataquen al personaje, especialmente porque muchos de los disfraces no son los más fáciles de usar y son bastante superiores. Pesado, hasta el punto de que una persona con la que estaba trabajando fue agredida íntimamente mientras estaba disfrazada mientras trabajaba con ella. Historia 15, no soy miembro del elenco, pero fui a Disney un año con mi familia. Era noviembre, por lo que hacía más frío. Llevaba un chaleco de lana azul que tenía un pequeño emblema de Winnie the Pooh y pasaba la mayor parte del día respondiendo preguntas de la gente porque pensaban que trabajaba allí. Afortunadamente, había estado en Disneylandia lo suficiente como para que no hubiera muchas preguntas cuyas respuestas no supiera. Acabo de terminar de decirle a una señora cómo llegar a una atracción mientras esperábamos conseguir palomitas de maíz de los carritos cuando un miembro del elenco real me dijo que debería trabajar allí. Me reí y dije, ¿me pueden pagar por hoy? Ella se rió y dijo que sí y me dio uno de los contenedores de souvenirs lleno de palomitas de maíz gratis. Pensé que era un salario justo. Me encantan las palomitas de Disney. Historia 16. Diré que las solicitudes más extrañas que recibí mientras trabajaba allí fueron de adultos extravagantes de Disney que estaban demasiado interesados en los parques. Caso en cuestión, había una titular de un pase anual que visitaba MK al menos 2 veces por semana con sus hijas muy pequeñas, de aproximadamente 4 y 7 años. La mujer trataba a sus hijos como si fueran muñecos. Ella les ha hecho réplicas exactas del 98% de los disfraces de los miembros del elenco de MK. Un día, el disfraz de su hija menor hacía juego con el mío y la mamá pidió una foto. Acepté porque eso es lo que Disney querría que hiciéramos. Literalmente 30 segundos después de tomar la foto, la madre comenzó a quejarse de que su hija realmente quería una réplica del disfraz estándar de Main Street USA. El único problema fue que no pudo encontrar la tela exacta de la falda a pesar de buscarla durante años. Antes de darme cuenta, esta mujer me estaba diciendo, una total extraña, que robara un conjunto de disfraces de Main Street para que no arruinara todo el verano de su hija. Para ser honesto, estoy anonadado por la audacia. Solo sabes que el niño solo lo quería porque se lo dijeron. Estos niños fueron criados para querer estas cosas y por eso las quieren. Esto no lo decidieron ellos mismos. Esos pobres niños. Historia 17. Trabajaba para Disney Cruise Line y una vez una niña se acercó con sus padres después de una presentación sobre la construcción del barco y me preguntó, ¿cómo flota el barco? No tenía idea de cómo explicarlo en términos infantiles. Para ser honesto, no sé qué responder en absoluto. Básicamente dije que tenía que ver con la flotabilidad y que debería preguntarle al capitán la próxima vez que lo vea. Pero sí,
normalmente eran los adultos los que hacían las preguntas estúpidas. Tengo muchos más de esos que los de niños, a pesar de que mi tiempo en WDW y DCL lo pasé trabajando principalmente con niños. Historia 18, no es extraño, pero definitivamente requería pensar rápido. Un dulce niño perdió su libro de autógrafos al final de su viaje y estaban angustiados. Así que hice algo de magia y les compré un libro de autógrafos repleto de autógrafos, princesas, villanos, Fab 5, personajes de películas al azar. Después de darle a este niño el libro de autógrafos, me agradecieron efusivamente y me abrazaron, y luego rápidamente me preguntaron, ¿cómo conseguiste tantos autógrafos de personajes que nunca vieron en el parque? Después de recuperarme de mi congelación cerebral, le expliqué que los personajes que no están en el parque siguen trabajando detrás de escena en los complejos turísticos. Los padres siempre hacen las preguntas verdaderamente extrañas o confusas. Tenía dos favoritos de mi época de trabajo en complejos turísticos. Primero fue una mujer que estaba mirando una fotografía del escenario del Cirque du Soleil, un escenario elevado que se adentra en el público, simplemente un escenario básico de madera. Ella me preguntó, entonces, ¿hay acrobacias o todo es sobre hielo? El segundo fue el hombre que a las 10 de la noche me pidió que me fuera mientras estaba recogiendo algunos documentos. El tipo cortó la fila y simplemente caminó hacia mí, rebuscando papeles. Mañana es un buen día para ir al Centro Espacial Kennedy. Lo que realmente me desconcertó de esa interacción fue cuando le expliqué que no tenía idea porque no tenía una computadora para verificar el clima ni nada por el estilo. Puso los ojos en blanco, dijo, por supuesto que no, y se alejó.